María estaba atada de muñecas. La cuerda mordía su piel hasta hacerla sangrar, mientras su hermana Isabel lloraba en silencio, con la mirada perdida en el filo brillante del cuchillo que Santos giraba entre sus dedos. La luna apenas iluminaba el desierto de Sonora, extendiendo sombras largas y oscuras entre las viejas paredes del salón de adobe. Dentro, el aire apestaba a sudor y mezcal barato. Don Ricardo, con su sonrisa torcida y cruel, se inclinó sobre ellas. No pueden pagarme con dinero, entonces me pagarán con su cuerpo. María tragó saliva, el corazón golpeándole en el pecho como un tambor de guerra. Isabel gimió, suplicante, y el eco de su voz se perdió en el humo y la música que cesaba poco a poco. Afuera, bajo el cielo estrellado, un hombre apache llamado Nahuel escuchó aquel grito quebrado. Era un sonido que conocía demasiado bien, un eco del pasado que lo había marcado con cicatrices invisibles. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Nahuel detuvo sus pasos frente al salón. No había venido para pelear. Solo buscaba tabaco y un trago que aliviara su soledad. Pero aquel clamor femenino le atravesó el pecho como una flecha. Cerró los ojos y recordó la noche en que su esposa y su hija murieron bajo el fuego de hombres armados que nunca fueron castigados. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que podía seguir de largo, fingir que no había escuchado nada, como tantas veces lo había hecho el mundo con él. Sin embargo, cada fibra de su ser lo empujaba hacia esa puerta. En el interior, los hombres reían con crueldad. Ricardo alzó la barbilla, orgulloso de su poder, mientras Santos observaba ansioso la piel temblorosa de Isabel. María, agotada, levantó la mirada y encontró a Nahuel de pie en el umbral. Por un instante, su esperanza se encendió. Nahuel no habló. Su sola presencia fue suficiente para que el murmullo se extinguiera y el aire se tensara. Ricardo soltó una carcajada. ¿Y tú quién eres? ¿Un perro salvaje que se perdió en mi cantina?, dijo, escupiendo al suelo. Nahuel avanzó despacio, el brillo del fuego reflejándose en sus ojos oscuros. Recordó el juramento que había hecho de nunca más empuñar un arma, de no volver a derramar sangre. Pero lo que vio en aquel cuarto era demasiado parecido al pasado que lo perseguía. Sus manos temblaron, no de miedo, sino de furia contenida. María trató de hablar, pero su voz se quebró. Isabel gritó: «¡Por favor, ayúdanos!». Ese ruego quebró el muro de silencio en el corazón de Nahuel. Su mandíbula se tensó y su mano rozó el mango del cuchillo apache escondido bajo su manta. Los años de vivir aislado en la sierra lo habían endurecido, pero en ese momento comprendió que quedarse quieto sería traicionarse a sí mismo y a los fantasmas de su familia. El silencio se volvió insoportable. Santos dejó de sonreír y se acomodó el cuchillo en la mano, midiendo al recién llegado. Ricardo alzó la voz: «Esto no es asunto tuyo, indio. Vuelve a tu cueva antes de que te entierren en ella». Nahuel no retrocedió. Sus ojos se clavaron en los de María, que le imploraban sin palabras. Entonces supo que había llegado la hora de elegir: huir de nuevo o enfrentar el destino. El viejo piano del salón enmudeció del todo. Afuera, el viento levantó polvo como presagio. Nahuel dio un paso más al frente y habló con voz baja, pero tan firme que heló la sangre de todos: «Suéltalas, o esta noche la tierra beberá sangre». El aire pareció cortarse con un cuchillo invisible. Los hombres que bebían en las mesas apartaron la vista, temerosos. Isabel sollozó. María contuvo la respiración. Ricardo se inclinó hacia adelante,
aún incrédulo de que alguien se atreviera a desafiarlo. En aquel instante, el destino del pueblo y de la vida de dos jóvenes inocentes dependía de un hombre que había jurado nunca más luchar. Ricardo se levantó despacio, con esa arrogancia de quien nunca había sido desafiado en su propio territorio. Sus botas resonaron contra las tablas del suelo, cada paso marcando un desafío. El cuchillo de Santos brillaba bajo la luz amarillenta de las lámparas, y el silencio se volvió un peso insoportable dentro del salón. Todos miraban a Nahuel, esperando el primer movimiento. El apache permanecía erguido, los hombros rectos, los ojos fijos en el rostro de María. En ellos había un ruego silencioso, una súplica que solo él parecía escuchar con claridad. Recordó el llanto de su hija antes de morir. Recordó las manos crueles que lo apartaron de su familia, y sintió cómo la rabia contenida durante años regresaba como un torrente. Ricardo rió con sorna, rompiendo la tensión. «Mírenlo. Cree que puede jugar al héroe, pero este indio no sabe en qué terreno pisa». Algunos hombres borrachos murmuraron, inquietos, sin atreverse a intervenir. Santos, con un gesto rápido, acercó el cuchillo al rostro de Isabel, que chilló de terror. El sonido rebotó en las paredes del salón, golpeando el corazón de Nahuel como un latigazo. Entonces, con un movimiento firme, Nahuel sacó el cuchillo apache que llevaba oculto en su cinturón. El brillo del acero cortó el aire como un relámpago. Su voz, profunda y grave, resonó en la sala. «Basta, suéltalas». El murmullo se apagó de golpe. Ricardo frunció el ceño, sorprendido por la osadía. Santos titubeó. La hoja de su cuchillo tembló un segundo demasiado largo. Ese segundo fue suficiente. Nahuel avanzó un paso, la mirada fija, sin pestañear. Era como si todo el peso de su pasado estuviera contenido en esa única acción. María cerró los ojos, creyendo que el estallido de violencia era inevitable. Isabel lloraba con la voz ahogada, temblando como una niña. Pero Ricardo levantó una mano, deteniendo a su secuaz. «Espera», dijo con voz ronca, clavando sus ojos en Nahuel. «¿De verdad vas a arriesgar la vida por dos mujeres que ni conoces?» La pregunta flotó en el aire, cargada de burla y desprecio. Nahuel respiró hondo, y la respuesta salió de sus labios como un trueno. «No es por ellas solamente, es por todo lo que me arrebataron». Ricardo arqueó una ceja, confuso por las palabras del apache, pero no cedió. Dio un paso adelante, acercándose demasiado, hasta que su aliento mezclado con mezcal golpeó el rostro de Nahuel. «Entonces muere con tus recuerdos», escupió. En un abrir y cerrar de ojos, Santos lanzó el cuchillo hacia el pecho de Nahuel. Pero el apache, curtido por años de supervivencia, se movió con reflejos de guerrero. El filo solo rozó su hombro, arrancando un hilo de sangre. El silencio del salón se quebró con un grito. Nahuel no retrocedió. En cambio, levantó su propio cuchillo y lo mantuvo firme, la hoja reflejando la determinación en sus ojos. Los clientes del salón se apartaron, derribando sillas, buscando refugio en las esquinas. El aire se llenó de polvo. El piano quedó abandonado, una nota discordante colgando en el ambiente como un presagio. Ricardo levantó la mano de nuevo, pero esta vez su gesto era menos seguro. Había visto en los ojos de Nahuel algo que no esperaba. La mirada de un hombre que no tenía nada que perder. Finalmente, con un gruñido, Ricardo hizo un gesto brusco hacia Santos. «¡Desátalas!». El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Santos maldijo entre dientes, pero obedeció. María casi se desplomó al ser liberada, y corrió hacia Isabel, abrazándola con fuerza. Ambas lloraban, sacudidas por el miedo y el alivio. Nahuel no bajó la guardia. Su cuchillo seguía firme,
su cuerpo tenso como un arco a punto de disparar. Sabía que Ricardo no olvidaría esa humillación. Sabía que esa noche era apenas el inicio de algo más grande. Ricardo se inclinó sobre ellas, con una sonrisa venenosa, antes de salir del salón. «Esto no ha terminado, indio. Te buscaré, y cuando lo haga, no habrá lugar donde esconderte». El portazo resonó como un trueno. Santos lo siguió, lanzando una última mirada de odio hacia Nahuel. La multitud quedó en silencio, temerosa de lo que vendría después. Nahuel guardó su cuchillo, respirando hondo. Se acercó a las hermanas, que aún se aferraban una a la otra. María levantó la vista. Sus labios temblaban, pero logró pronunciar unas palabras. ¿Por qué nos ayudaste? El apache evitó mirarla a los ojos. Su voz salió baja, casi un susurro. Porque nadie ayudó a mi familia cuando lo necesitó. El silencio volvió a envolver la sala. Nadie se atrevió a interrumpir. Nahuel las miró por última vez y se giró hacia la puerta. Afuera, la noche parecía más oscura, cargada de presagios. Sabía que Ricardo cumpliría su amenaza, y también sabía que, al involucrarse, había abierto una herida que jamás sanaría por completo. María e Isabel lo siguieron con la mirada, entendiendo que aquel hombre marcado por el dolor había decidido cargar con su destino, y que, de algún modo, el suyo estaba ahora unido al de ellas. En la distancia, el ulular de un coyote rompió el silencio. Era el eco de un futuro incierto, un recordatorio de que la batalla verdadera aún estaba por llegar. La noche en el desierto era un manto pesado, lleno de sombras que parecían moverse con vida propia. Nahuel salió del salón sin volver la vista atrás. Sabía que cada paso lo llevaba más cerca de un destino que había evitado durante años. A su lado, María sostenía la mano de Isabel, tratando de calmarla mientras ambas aún temblaban por la experiencia. El aire olía a polvo y mezcal, y la luna apenas ofrecía un sendero de luz entre las dunas. Nadie en el pueblo se atrevió a seguirlos. El silencio era cómplice, un silencio de miedo que Nahuel conocía demasiado bien. Caminó con paso firme hacia los límites del poblado, donde el camino de tierra se convertía en sendero de piedras que subía hacia la meseta. Allí, lejos de los ojos curiosos, se hallaba su refugio. María miró al apache de reojo, notando cómo avanzaba con los hombros rectos, aunque el corte en su brazo seguía sangrando. Se debatía entre agradecerle y guardar silencio. Isabel, en cambio, no podía contener su voz temblorosa. «¿A dónde nos llevas?», preguntó, apenas audible. Nahuel no giró la cabeza, siguió mirando al horizonte. «A un lugar seguro, al menos por esta noche». El eco de sus palabras flotó en el aire. Isabel se abrazó a sí misma, mientras María pensaba en lo que había ocurrido dentro del salón. Sabía que Ricardo no se detendría, que su orgullo herido lo obligaría a buscar venganza. Cuando llegaron a la colina, la brisa era más fría. El refugio de Nahuel apareció ante ellos, una choza hecha de adobe y ramas secas, con un pequeño corral vacío y una fogata apagada. No era mucho, pero era hogar para un hombre que había elegido vivir apartado del mundo. Nahuel empujó la puerta de madera y las dejó pasar primero. El interior estaba lleno de objetos humildes, pieles de animales, un arco colgado en la pared, herramientas gastadas. En una esquina había una manta doblada y una jarra de agua. María observó todo con cautela. Isabel, agotada, se dejó caer sobre la manta. El apache se acercó al jarro, vertió agua en una vasija y se la ofreció a las jóvenes. María bebió con avidez, luego pasó el cuenco a su hermana. Solo entonces, al ver cómo temblaban sus manos, Nahuel habló de nuevo. «Mañana Ricardo vendrá,
No soportará la humillación. María alzó la vista, sorprendida por la seguridad en su tono. ¿Por qué arriesgarte? Podías habernos dejado allí. Nahuel desvió la mirada hacia el fuego que empezaba a encender con paciencia. El resplandor iluminó las cicatrices en su rostro, sombras de un pasado cruel. Porque ya vi morir a quienes amaba, mientras todos miraban hacia otro lado. No podía permitir que se repitiera. El silencio cayó sobre ellos como un peso. Isabel lloró en silencio, apoyada en el hombro de su hermana. María quiso preguntar más, pero entendió que el dolor del apache era demasiado profundo para ser tocado. Mientras la lumbre crepitaba, un ruido se escuchó desde afuera. Nahuel se levantó de inmediato, cuchillo en mano. La puerta se abrió suavemente y una figura apareció. Era Tomás, un campesino de la aldea, cargando un saco de maíz en el hombro. «Sabía que vendrías aquí», susurró, mirando a Nahuel con respeto. «Ricardo está furioso. Ya reunió a varios hombres y juró que antes del amanecer vendrá por ustedes». María sintió un nudo en el estómago. Isabel se aferró más fuerte a ella. Tomás, con el rostro cansado y las manos agrietadas por el trabajo del campo, parecía traer no solo noticias, sino también la voz de los que habían sufrido bajo el dominio de Ricardo. Nahuel lo miró fijamente. «Entonces no tenemos mucho tiempo». Tomás asintió. «Yo también he perdido demasiado por culpa de ese hombre. Si necesitas ayuda, cuentas conmigo». El ofrecimiento sorprendió a María. Era la primera vez que veía a alguien en el pueblo romper el muro del miedo. Nahuel, sin embargo, no respondió de inmediato. Sabía que aceptar significaba arrastrar a Tomás a un conflicto del que quizás no saldría vivo. Finalmente, guardó su cuchillo y habló con voz firme. «Mañana, cuando el sol despunte, vendrán. Y no vendrán solos. Vargas, el capitán, ya está de su lado». Tomás apretó los puños. «Entonces tendremos que estar listos». María miró a ambos hombres, comprendiendo que el destino estaba trazando un camino inevitable hacia el enfrentamiento. El fuego proyectaba sombras en las paredes, sombras que se mezclaban con sus temores. Afuera, el viento del desierto aullaba como un lamento ancestral. Isabel cerró los ojos, tratando de dormir, pero sus lágrimas no la dejaban en paz. María acarició su cabello, jurando en silencio protegerla. Al levantar la vista, vio a Nahuel sentado frente al fuego, inmóvil, con la mirada perdida en la llama. Era un hombre marcado por la tragedia, pero en su silencio había una determinación inquebrantable. La noche avanzó lenta. Cada crujido de las ramas, cada aullido lejano de un coyote, recordaba lo que estaba por venir. Nadie habló más, porque las palabras sobraban. Todos sabían que, con el amanecer, también llegaría la prueba definitiva. La madrugada envolvía el refugio en un silencio tenso. Apenas quedaba un resplandor anaranjado de las brasas, y el aire olía a humo y polvo del desierto. Nahuel no había cerrado los ojos en toda la noche. Permanecía sentado junto al fuego, con la mirada clavada en las llamas moribundas, como si en ellas pudiera leer el destino. El recuerdo de su esposa y su hija lo perseguía, imágenes de cuerpos tendidos bajo la luna, voces apagadas por la violencia de otros hombres. Ese dolor lo mantenía despierto, vigilante, con los músculos tensos. María se levantó en silencio, procurando no despertar a Isabel. Caminó hasta el fuego, sus pasos apenas audibles sobre la tierra apisonada. Lo observó de perfil, viendo cómo la luz revelaba la dureza de sus facciones y las cicatrices que el tiempo no había borrado. Quiso hablar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Finalmente murmuró.
Ella duerme, por fin. Nahuel asintió, sin apartar la vista de las brasas. Déjala descansar, necesitará fuerzas para lo que viene. María se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la madrugada. ¿Y qué viene?, preguntó, temblorosa. Ricardo, respondió él sin dudar. Y no vendrá solo. El silencio volvió a instalarse entre ellos. María lo observaba con mezcla de gratitud y temor. Aquel hombre había arriesgado la vida por dos desconocidas, pero su mirada cargada de sombras la inquietaba. Había en él una determinación que no entendía del todo, como si estuviera dispuesto a morir en esa lucha. Al amanecer, Thomas regresó con noticias. Llegó jadeando, con la ropa cubierta de polvo. «Ya los vi», dijo apenas cruzó la puerta. «Ricardo reunió a 6 hombres armados, y Vargas está con él. Partirán hacia aquí en cuanto el sol esté alto». Isabel, que acababa de despertar, se tapó la boca para ahogar un grito. María la sostuvo con fuerza. Nahuel, en cambio, se levantó con calma, como si la confirmación solo hubiera reafirmado lo que ya sabía. «Entonces tenemos pocas horas». Thomas lo miró con ansiedad. «No podemos enfrentarlos solos, Nahuel. Somos 3 contra muchos». El apache negó con la cabeza. «No necesitamos vencerlos con la fuerza. Necesitamos resistir, mostrarles que ya no tienen el control absoluto». María se interpuso, con la voz temblorosa pero firme. «Si luchamos, nos matarán. Ricardo siempre se sale con la suya. Nadie se atreve a desafiarlo». Nahuel la observó en silencio. Había miedo en sus palabras, pero también rabia contenida. El miedo es lo que lo mantiene en pie. Si seguimos callando, jamás cambiará. Isabel rompió a llorar. «Yo no quiero morir, María». Las palabras de la joven atravesaron el aire como un lamento. María la abrazó con desesperación, tratando de infundirle seguridad que ella misma no sentía. Nahuel apartó la mirada, dándole a las hermanas un momento de intimidad. Poco después, Thomas se sentó junto a Nahuel, bajando la voz. «He visto a otros hombres del pueblo. Algunos están hartos de Ricardo. Si se enteran de que alguien ya lo enfrentó, tal vez encuentren el valor de unirse». Nahuel lo miró con escepticismo, pero no descartó la idea. «El valor es contagioso, pero también lo es el miedo». El sol empezó a elevarse, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. El día que traería la confrontación había comenzado. María salió de la choza y miró hacia el horizonte. El paisaje árido se extendía como un océano de arena y cactus. A lo lejos, una polvareda empezaba a levantarse. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ya vienen», susurró. Nahuel salió detrás de ella, cargando su arco y el cuchillo. Thomas apretó una vara de madera que había afilado durante la noche. Isabel se quedó en la entrada, con los ojos muy abiertos, incapaz de moverse. La polvareda crecía, y pronto pudieron distinguir las siluetas de los jinetes. Ricardo cabalgaba al frente, con Vargas a su lado. El brillo metálico de las armas reflejaba la luz del sol. Eran muchos más de los que Thomas había contado. El corazón de María se encogió. Nahuel, sin embargo, se adelantó unos pasos y se detuvo en el centro del patio polvoriento. Su figura se recortaba contra la luz, solitaria, pero erguida como una montaña. Levantó la voz, grave y poderosa, para que lo escucharan a la distancia. «Este es mi suelo. Si vienen por ellas, tendrán que pasar sobre mi cuerpo». El viento llevó sus palabras hasta los hombres que se aproximaban. Ricardo sonrió con crueldad, seguro de que la resistencia sería breve. Vargas, con la mano apoyada en la culata de su pistola, observaba con frialdad. María sintió que el miedo amenazaba con quebrarla, pero cuando vio la silueta de Nahuel enfrentando solo a la polvareda de jinetes, algo en su interior se encendió.
sujetó la mano de Isabel y la apretó con fuerza. «No dejaremos que nos arrebaten otra vez lo que somos», murmuró, más para sí misma que para su hermana. Thomas respiró hondo, poniéndose de pie junto al apache. La diferencia de fuerzas era abrumadora, pero aquel gesto cambió el aire. No estaban solos. El sol ascendió un poco más, iluminando las armas, los rostros tensos y la línea invisible que separaba a los opresores de los que ya no estaban dispuestos a rendirse. La batalla aún no había comenzado, pero todos sabían que el siguiente paso decidiría no solo la suerte de 3 personas, sino también la del pueblo entero. El polvo levantado por los caballos se mezclaba con la luz ardiente del sol, formando una nube que anunciaba la llegada de la amenaza. Ricardo avanzaba al frente, erguido sobre su caballo oscuro, con la soberbia pintada en el rostro. A su lado cabalgaba Vargas, el capitán de uniforme polvoriento y mirada fría, una mano siempre cerca del arma. Detrás de ellos, 6 hombres armados reían con crueldad, seguros de que aquella mañana acabaría en un espectáculo de sangre. Nahuel permanecía inmóvil en el centro del patio, el arco colgado a la espalda y el cuchillo apache firmemente sujeto en la mano. Thomas se mantenía a su lado, con el rostro endurecido por el miedo y la determinación. María e Isabel observaban desde la puerta de la choza, temblando, pero sin apartar la mirada de aquel hombre que había decidido convertirse en su escudo. Cuando los jinetes se detuvieron frente a ellos, el silencio se hizo espeso. Solo se escuchaba el resoplido de los caballos y el zumbido del viento entre los cactus. Ricardo fue el primero en romperlo, con una carcajada que heló la sangre de las hermanas. «Aquí está el indio salvaje, creyendo que puede desafiarme en mi propio territorio». Vargas sonrió con malicia, apoyando la mano sobre la culata de su pistola. «Nahuel, entrégate. Estas mujeres pertenecen a Ricardo por derecho de deuda. Y si interfieres, no habrá compasión para ti ni para nadie que los proteja». Nahuel sostuvo la mirada del capitán sin pestañear. «Las deudas no se pagan con carne humana. Esa es la ley de los cobardes, no la de los hombres justos». Las palabras cayeron como piedras. Ricardo apretó los dientes, su orgullo herido por la insolencia. Se inclinó hacia adelante y escupió al suelo. «Hoy pagarás con tu vida lo que hiciste anoche». Thomas dio un paso adelante, interponiéndose también. Su voz temblaba, pero encontró la fuerza para hablar. «No estás solo. Yo también estoy cansado de tus abusos. Ricardo, no eres dueño de nuestras vidas». Los hombres detrás de Ricardo rieron, burlándose. «Mira, un campesino con voz de valiente», dijo uno, alzando el rifle. Vargas levantó la mano para detenerlo. «Esperen, este pueblo debe entender qué significa desobedecer». María, al escuchar aquellas palabras, sintió un fuego arderle en el pecho. Soltó la mano de Isabel y salió al patio, con el rostro pálido, pero la voz clara. «No somos mercancía. Ricardo nos ha robado demasiado, pero no volverá a hacerlo». El silencio que siguió fue inesperado. Los hombres armados intercambiaron miradas, sorprendidos de que una mujer se atreviera a hablar. Vargas frunció el ceño, pero Ricardo soltó una risa áspera. «Qué nobleza la tuya, muchacha. Lástima que las palabras no detienen las balas». Nahuel se adelantó un paso, alzando su cuchillo hacia la luz del sol. Su voz resonó grave, profunda, cargada de furia contenida. «No me obliguen a luchar. Vuelvan ahora y eviten la vergüenza de caer ante un hombre que no teme a la muerte». Por un momento, el aire pareció quebrarse. Santos, siempre ansioso de sangre, desmontó de un salto, cuchillo en mano. «Basta de palabras. Dejemos que la tierra decida».
corrió hacia Nahuel con el filo brillando. El apache lo esperaba, firme como una roca. En un movimiento rápido, Nahuel esquivó el primer ataque y lo empujó con el hombro, haciéndolo caer al polvo. El cuchillo de Santos rebotó en el suelo y un murmullo recorrió a los presentes. Ricardo rugió de furia. ¡Mátenlos a todos! El estallido fue inmediato. Los hombres desenvainaron armas, los caballos relincharon y el aire se llenó de polvo y gritos. Thomas blandió su vara contra uno de los atacantes, desviando un golpe que habría acabado con él. Nahuel se lanzó sobre Santos, recuperando el cuchillo y apuntándolo a su garganta. El brillo en sus ojos era el de un hombre que no conocía la piedad. María corrió hacia Isabel para protegerla, pero al mismo tiempo, su voz se alzó sobre el caos. «Basta, todos saben lo que Ricardo ha hecho. No somos las únicas víctimas». Los hombres del pueblo, que se habían acercado a la distancia para observar, escucharon esas palabras. Entre ellos había rostros cansados, marcados por años de humillación. Algunos bajaron la vista, otros comenzaron a murmurar. La semilla de la duda se había plantado. Vargas, dándose cuenta del peligro, alzó su pistola y apuntó a Nahuel. «¡Un paso más y lo mato!». El apache, con el cuchillo aún contra el cuello de Santos, giró lentamente la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los de Vargas y habló con una calma aterradora. «Si disparas, tu hombre muere primero». El capitán vaciló. El sudor le corría por la frente. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran en público. Ricardo, en cambio, estaba cegado por el odio. «¡Hazlo, Vargas! ¡Hazlo ahora!». Pero Vargas no apretó el gatillo. La tensión era insoportable, un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. Nahuel apretó más el cuchillo contra la piel de Santos, que gimió de miedo. «Esta tierra ha sido manchada por demasiado tiempo. Hoy sabrán que no se puede callar para siempre». El silencio de los espectadores se volvió un murmullo creciente. Thomas, jadeando, se incorporó tras derribar a su agresor y gritó hacia el grupo de aldeanos reunidos a lo lejos. «¡Ya basta de vivir bajo el yugo de Ricardo! ¡Es hora de alzarnos!». Las voces comenzaron a crecer, tímidas al principio, luego más firmes. El miedo empezaba a quebrarse. María tomó la mano de Isabel y se unió al clamor. Ricardo, viendo cómo la multitud se agitaba, comprendió que estaba perdiendo su poder. «¡Cobardes!», gritó. «Los mataré a todos si me traicionan». Pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. La gente lo miraba con desprecio, no con miedo. Vargas, atrapado entre la orden de Ricardo y la mirada desafiante de los aldeanos, bajó lentamente su pistola. El sol brillaba más alto, iluminando un momento de quiebre. Lo que ocurriera después decidiría el futuro del pueblo. El sol ya estaba alto cuando el silencio se quebró como un cristal. Durante un instante, nadie respiró. Ricardo, con la cara enrojecida por la furia, señaló a Nahuel con el dedo tembloroso. «¡No los escuches, Vargas! ¡Haz tu trabajo!». El capitán apretó la mandíbula, pero mantuvo la pistola baja. Su mirada se cruzó con la de los aldeanos que habían comenzado a acercarse. Hombres y mujeres cansados de años de abusos. Algunos portaban palos, otros solo sus manos desnudas, pero en sus ojos había un brillo nuevo, el reflejo del coraje. Ricardo comprendió que la balanza empezaba a inclinarse. Con un rugido de rabia, se lanzó hacia su caballo y desenvainó su rifle. «Si no me obedecen, morirán todos». El primer disparo estalló en el aire, y el caos se desató. Los caballos relincharon, los hombres de Ricardo se abalanzaron sobre los presentes, y el polvo se levantó cubriendo el campo como una niebla espesa. Nahuel, con un movimiento preciso, empujó a Santos al suelo
y lo desarmó por completo. El cuchillo apache brilló en su mano, y con él se defendió de otro atacante que lo arremetió con un machete. El choque de acero contra acero resonó con violencia, y los gritos llenaron el aire. Thomas, armado apenas con su vara, se interpuso entre dos hombres que intentaban alcanzar a María e Isabel. Recibió un golpe en el rostro, pero respondió con un bastonazo que derribó a uno de ellos. Su respiración era pesada, su cuerpo temblaba, pero no retrocedió ni un paso. María e Isabel corrieron hacia un rincón del patio, pero no se ocultaron del todo. Con la voz temblorosa, María gritó a los aldeanos que observaban desde la distancia. «¡No somos las únicas víctimas! ¡Ustedes también han sufrido! Si no luchan hoy, sus hijos seguirán sufriendo mañana». Sus palabras atravesaron el estruendo como una flecha. Varias mujeres asintieron con lágrimas en los ojos, y hombres que antes dudaban se adelantaron, sumándose a la refriega. El murmullo de la multitud se transformó en un clamor que retumbó como un tambor de guerra. Ricardo disparó de nuevo, esta vez apuntando hacia Nahuel. La bala rozó la tierra cerca de sus pies, levantando polvo. El apache giró con agilidad y se abalanzó contra el tirador más cercano, arrebatándole el arma. Con un golpe seco de la culata, lo derribó al suelo. Vargas, atrapado en medio de la confusión, intentó imponer autoridad. «Soy la ley en este pueblo. ¡Obedezcan!». Pero sus palabras se perdieron entre los gritos. Una anciana, doña Rosa, se abrió paso entre la multitud con una voz fuerte y clara. «No, Vargas, la ley eres tú y tu corrupción. La verdadera justicia la decide el pueblo». El grito de la mujer encendió la chispa definitiva. Los aldeanos, envalentonados, comenzaron a rodear a los hombres de Ricardo. El miedo se transformó en rabia. Palos y piedras volaron, y los caballos nerviosos se encabritaron, desorganizando aún más a los atacantes. Nahuel se enfrentó directamente a Ricardo. Ambos se midieron con la mirada, el odio ardiendo entre ellos. Ricardo alzó su rifle, pero el apache se abalanzó antes de que pudiera disparar. Cayeron al suelo, forcejeando en el polvo, con los rostros a centímetros, gruñendo como bestias. Ricardo trató de ahorcarlo con las manos, pero Nahuel, con un movimiento desesperado, clavó su cuchillo en el suelo a un lado de su enemigo, evitando matarlo al instante. La decisión fue consciente. No quería convertirse en lo que odiaba, pero tampoco podía dejarlo libre. Thomas, sangrando por la ceja, logró reducir a otro hombre, mientras los aldeanos desarmaban a los demás. Isabel, aún temblando, corrió hacia su hermana, pero en su rostro ya no había solo miedo, sino también determinación. Finalmente, Vargas quedó rodeado por varios aldeanos armados con palos y azadas. Su pistola aún estaba en la mano, pero comprendió que apretar el gatillo sería su final. Miró a Ricardo, aplastado contra el suelo por Nahuel, y entendió que el poder que habían ejercido durante años se estaba desmoronando. El polvo comenzó a asentarse, los cuerpos jadeantes, las armas en el suelo, los caballos alejándose. El silencio volvió poco a poco, interrumpido solo por los sollozos de algunos y el crujido de las brasas en la hoguera cercana. Nahuel se levantó lentamente, con el rostro cubierto de sudor y polvo. Sostuvo a Ricardo del cuello de la camisa y lo arrastró hacia el centro del patio. Su voz, ronca pero firme, resonó para todos. «Este hombre ya no decide por ustedes. Hoy eligieron levantarse. No dejen que el miedo vuelva a atarlos». Ricardo, humillado, trató de escupir palabras de odio, pero la multitud lo calló con un murmullo de rechazo. Vargas, temblando, soltó su pistola y levantó las manos. Doña Rosa se adelantó, su rostro curtido por los años,
y miró a los presentes. Es el momento de decidir qué justicia queremos. Las miradas se cruzaron, y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo se sintió dueño de su destino. Nahuel dio un paso atrás, dejando que fueran ellos quienes alzaran la voz. Sabía que la lucha no terminaba allí, pero había sembrado la semilla del cambio. María tomó la mano de Isabel y con lágrimas en los ojos se acercó a Nahuel. Gracias, no solo por nosotras, sino por todos. Él la miró en silencio, consciente de que las palabras no podían borrar las cicatrices. Sin embargo, en ese momento, sintió un alivio extraño. El peso de los fantasmas de su pasado se había vuelto un poco más ligero. El sol seguía ascendiendo, iluminando rostros cansados pero esperanzados. El pueblo había despertado, pero la batalla aún no estaba completamente ganada. Ricardo y Vargas seguían con vida, y la venganza siempre encontraba su camino en el desierto. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían mezclar sangre y fuego. El patio aún conservaba el eco de la batalla, armas en el suelo, cuerpos magullados, respiraciones agitadas. Los aldeanos, reunidos en círculo, observaban a Ricardo y Vargas, ambos desarmados y humillados. El orgullo que alguna vez les dio poder, ahora se había convertido en cadenas invisibles, tejidas por la mirada severa de un pueblo que ya no temía. Nahuel permanecía de pie, con el cuchillo en la mano, el filo manchado de polvo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, y en sus ojos oscuros brillaba una lucha interna. Podía acabar con Ricardo en ese mismo instante, vengar con una sola acción a tantas víctimas, incluidas las de su propia familia. Bastaba un movimiento. Sin embargo, se quedó inmóvil, prisionero de un dilema que le quemaba el alma. Doña Rosa fue la primera en hablar. Su voz, áspera por los años, pero firme como una roca, rompió el silencio. El miedo nos ha gobernado demasiado tiempo. Hoy decidimos nosotros. ¿Qué justicia queremos? Los aldeanos murmuraron, algunos exigiendo muerte inmediata, otros pidiendo que fueran entregados a las autoridades del distrito. Un hombre de rostro curtido levantó la voz. ¿Qué harán las autoridades? Siempre han protegido a hombres como Vargas. Si lo entregamos, volverá con más poder. Otro replicó. Si los matamos aquí, nos convertiremos en lo mismo que ellos. ¿Qué nos diferencia entonces? Las miradas se dirigieron hacia Nahuel, esperando que él tomara la decisión. El apache permaneció en silencio, escuchando los gritos y ruegos, atrapado entre dos mundos, la justicia de la sangre y la justicia de la comunidad. María avanzó un paso, sosteniendo la mano de Isabel. Ellos quisieron destruirnos, pero si solo respondemos con odio, nunca terminaremos con este ciclo. Necesitamos algo más fuerte que el miedo. Necesitamos unirnos. Sus palabras calaron hondo. Isabel, con voz temblorosa, agregó. Yo estuve atada, esperando la muerte, y pensé que todo estaba perdido. Pero Nahuel apareció, y no lo hizo con sed de venganza, sino con valor para detenerlos. Ese valor es lo que nos debe guiar ahora. Los aldeanos guardaron silencio. Nahuel bajó la vista, sintiendo el peso de las palabras. No había buscado convertirse en ejemplo, pero sus actos lo habían puesto en ese lugar. Cerró los ojos un instante, recordando a su hija, y comprendió que si mataba a Ricardo con sus propias manos, nunca se liberaría de sus fantasmas. Al abrirlos, habló con voz grave. Yo no soy juez ni verdugo. La justicia debe ser de ustedes, del pueblo que sufrió bajo ellos. Si me preguntan a mí, diré esto. No es la sangre lo que traerá libertad, sino la verdad expuesta ante todos. Vargas, con el rostro desencajado, intentó recuperar algo de autoridad. No tienen derecho.
Yo soy la ley. Pero los aldeanos lo callaron con un murmullo de rechazo. Algunos lo empujaron hacia el centro, junto a Ricardo. Doña Rosa levantó la mano y proclamó: «Que sean juzgados por lo que hicieron, que cada voz aquí recuerde sus crímenes, y que nunca más nadie crea que está por encima de nosotros». Los aldeanos asintieron. Uno a uno comenzaron a relatar abusos, tierras arrebatadas, golpes, humillaciones, familias separadas por las deudas eternas. Cada testimonio era un ladrillo en la pared que se levantaba contra Ricardo y Vargas. El rostro de Ricardo se tornó pálido al escuchar la avalancha de acusaciones. Ya no era el hombre invencible, sino un criminal desenmascarado frente a todos. Vargas, por primera vez, bajó la cabeza, consciente de que su placa ya no significaba nada. Nahuel observó en silencio. Había esperado este momento durante años, ver a los poderosos caer, pero lo que presenció no era la venganza que había imaginado. Era algo distinto, más grande. Un pueblo recuperando su voz. María se acercó a él, susurrando para que solo él la oyera. «Gracias por no dejarnos caer en la oscuridad». Él no respondió, pero en su interior sintió un alivio extraño, como si una parte de sus heridas hubiera comenzado a sanar. La noche cayó lentamente, y las estrellas se encendieron sobre la meseta. Los aldeanos decidieron encadenar a Ricardo y Vargas y mantenerlos bajo vigilancia hasta que fueran llevados ante un tribunal más lejano, donde su influencia no alcanzara. Era un riesgo, pero también una señal de madurez. Querían que la justicia fuera vista y reconocida por todos. Antes de retirarse, doña Rosa se volvió hacia Nahuel. «Hoy abriste un camino que nadie más se atrevió a mostrar. Pero recuerda, los caminos nunca terminan. Ricardo tiene amigos poderosos, y mañana puede ser más difícil que hoy». Nahuel asintió, consciente de que la batalla apenas comenzaba. Miró a María e Isabel, abrazadas, y luego a Tomás, que limpiaba la sangre de su frente con una sonrisa cansada. En ese pequeño círculo comprendió que no estaba solo. El fuego de las antorchas iluminó los rostros de la comunidad unida. El miedo había cambiado de bando, pero el precio de ese despertar aún estaba por escribirse. La madrugada llegó fría, con un viento áspero que arrastraba polvo desde el desierto. En el centro del pueblo, bajo la vigilancia de varios aldeanos, Ricardo y Vargas permanecían atados con cuerdas gruesas a un poste de madera. La humillación ardía más que las heridas que habían recibido en la lucha. Ricardo no dejaba de mirar a los presentes con ojos enrojecidos, buscando entre los rostros a alguno lo bastante débil para tentarlo con sus palabras envenenadas. «Esto no durará mucho», susurró con voz áspera, apenas audible para Vargas. «Siempre hay alguien que se vende». El capitán no respondió. Había perdido la arrogancia de días atrás, pero en su silencio aún había cálculo. Observaba a los guardias improvisados, campesinos cansados que empuñaban palos y machetes, hombres y mujeres que no estaban acostumbrados a ejercer poder. Vargas lo sabía. Bastaba sembrar la duda para quebrar la unidad. Mientras tanto, en la casa comunal, doña Rosa, Nahuel, María, Isabel y Tomás discutían con un grupo de vecinos. La pregunta era simple, pero el peso de la respuesta era enorme. ¿Qué hacer con los prisioneros? «Debemos entregarlos a las autoridades del distrito», dijo un joven, con voz insegura. «Ellos sabrán juzgarlos». «No», replicó otro hombre. «Esas autoridades están podridas. ¿Acaso no vieron cómo Vargas manipulaba la ley? Si los dejamos ir, volverán más fuertes». Nahuel permanecía en silencio, con los brazos cruzados. Sabía que cualquier decisión marcaría el destino del pueblo.
María lo observaba con expectación, como si buscara en él una guía. Isabel, más callada, aún no se recuperaba del todo del miedo, pero escuchaba cada palabra con atención. Tomás golpeó la mesa con el puño. Si queremos un nuevo comienzo, debemos mostrar que no tememos. Si dejamos que el odio nos ciegue, seremos iguales que ellos. El debate se prolongó, y mientras tanto, Ricardo seguía susurrando a los guardias. Uno de ellos, un hombre llamado Mateo, apenas 20 años, comenzó a dudar. Su padre había muerto por una deuda injusta con Ricardo, pero aún así, el miedo a la venganza lo hacía vulnerable. Ricardo lo notó y sonrió. «Si me liberas, muchacho, te prometo tierras y oro. Tú y tu familia no pasarán hambre». Mateo apretó los labios, temblando entre el deseo y el temor. Al anochecer, Nahuel salió a revisar a los prisioneros. Encontró a Mateo junto a ellos, inquieto, con la mirada clavada en el suelo. Ricardo lo provocaba con palabras suaves, como una serpiente al acecho. Nahuel se detuvo frente al joven y lo miró a los ojos. «No escuches su veneno. Lo único que tiene para darte es más cadenas». Ricardo soltó una carcajada. «Hablas como si fueras libre, apache. Pero tú también eres un esclavo, de tu pasado, de tus fantasmas. ¿Qué crees que cambiará aquí? El miedo siempre regresa». Nahuel sintió cómo aquellas palabras le mordían el alma. Recordó las noches interminables en la sierra, los gritos de su familia asesinada. Por un instante, dudó. ¿Tenía razón Ricardo? ¿Podía un pueblo realmente cambiar o la violencia siempre volvería? Fue María quien interrumpió ese silencio opresivo. Se acercó con una antorcha y habló con firmeza. «La diferencia está en que ahora no estamos solos. Antes todos callábamos, pero hoy hablamos, y eso ya no lo puedes cambiar». Las palabras de la joven resonaron entre los presentes. Mateo alzó la mirada hacia ella, y en sus ojos se encendió una chispa de valentía. Dio un paso atrás, apartándose de Ricardo, que lo maldijo en voz baja. Esa noche, el pueblo montó guardias alrededor de los prisioneros. Nahuel se quedó vigilando en silencio, mientras las estrellas cubrían el cielo. Su mente estaba inquieta. El peligro no había terminado. Ricardo y Vargas aún respiraban, y mientras lo hicieran, siempre existiría la posibilidad de que el miedo regresara. Al amanecer, doña Rosa reunió a todos en la plaza. «Hoy decidiremos juntos. No podemos seguir atados al pasado. Es hora de construir un futuro». Los aldeanos formaron un círculo alrededor de los prisioneros. Ricardo, aún altivo, gritó: «¡Cobardes! Si me entregan, vendrán otros por mí. Sus tierras serán cenizas, y ustedes llorarán haberme traicionado». Pero ya no eran las mismas miradas temerosas de antes. Hombres y mujeres lo enfrentaban con los ojos firmes, y algunos incluso escupieron al suelo en señal de desprecio. Vargas bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del pueblo que había oprimido. Nahuel habló entonces, su voz grave como un trueno que resonó en el aire frío de la mañana. «Hoy no decido yo, deciden ustedes, pero recuerden, la justicia no es solo castigo, es la semilla que siembran para que sus hijos vivan sin miedo». Las palabras fueron seguidas por un murmullo que creció en fuerza. Finalmente, los aldeanos coincidieron en que Ricardo y Vargas serían llevados a un tribunal en la capital del distrito, donde sus crímenes quedarían expuestos ante autoridades superiores. No confiaban del todo en esa justicia, pero entendieron que el verdadero cambio debía nacer de ellos mismos, no de la sangre derramada en la plaza. El círculo se dispersó lentamente y un suspiro colectivo recorrió el pueblo. Nahuel se quedó de pie, mirando el horizonte. Sabía que el viaje sería peligroso,
que Ricardo aún tenía amigos poderosos en otras tierras. El camino hacia la capital sería la verdadera prueba. María se acercó y le tocó el hombro con suavidad. «Gracias por confiar en nosotros». Él la miró sin responder, pero en sus ojos había un brillo distinto. Ya no era solo un hombre marcado por el dolor, sino alguien que había encontrado una causa más grande que su propia soledad. El viento del desierto sopló con fuerza, levantando polvo alrededor. En ese aire cargado, todos comprendieron que lo ocurrido no era el final, sino apenas el inicio de una travesía incierta. El sol apenas despuntaba cuando el pueblo se reunió en la plaza. Los caballos estaban ensillados, las alforjas cargadas con agua y maíz tostado para el viaje. En el centro, Ricardo y Vargas permanecían atados con sogas firmes, los rostros endurecidos por la rabia y la derrota. Doña Rosa supervisaba la preparación con la dignidad de quien ha visto demasiadas tormentas, y su voz resonó clara. «Hoy no llevamos solo 2 prisioneros, llevamos con nosotros la prueba de que ya no somos esclavos del miedo». Nahuel ajustó su arco en la espalda y caminó al frente del grupo. María e Isabel lo observaban con una mezcla de ansiedad y confianza. Isabel aún temblaba al ver a Ricardo, pero la mano firme de su hermana la mantenía en pie. Tomás, con el rostro marcado por moretones de la última pelea, estaba listo para acompañarlos, portando una lanza improvisada. El viaje hacia la capital del distrito no era corto. 3 días atravesando cañones, ríos secos y senderos donde los bandidos acechaban. El grupo avanzó en silencio, el ruido de los cascos sobre la tierra marcando el ritmo de una tensión que ninguno podía ignorar. Ricardo, con una sonrisa torcida, rompió el silencio al mediodía del primer día. «No llegarán vivos. Mis amigos saben de este camino. Antes de que anochezca, se arrepentirán de haberme tocado». Algunos aldeanos dudaron, y ese era el veneno que Ricardo quería sembrar. Pero Nahuel giró la cabeza y lo miró fijamente, con una calma implacable. «Si tus hombres vienen, los recibiremos como recibimos a ti, sin miedo». La tarde cayó con un calor sofocante. El grupo decidió descansar en un pequeño cañón, donde el eco amplificaba cada sonido. Fue allí donde ocurrió la primera emboscada. Un silbido cortó el aire, seguido por el zumbido de una flecha que se clavó en la arena junto al caballo de Isabel. Los aldeanos gritaron y se dispersaron. Desde lo alto de las rocas, 3 hombres armados con rifles disparaban hacia abajo. Nahuel reaccionó con instinto. Empujó a Isabel detrás de una roca y alzó su arco, lanzando una flecha que obligó a uno de los atacantes a cubrirse. Tomás y 2 campesinos respondieron con piedras, desviando la atención. Ricardo estalló en carcajadas. «¡Les dije que vendrían! ¡Son mis hombres!». La confusión creció, pero Nahuel no se dejó arrastrar por el pánico. Con voz fuerte, ordenó: «Manténganse juntos, no se separen». El combate duró minutos que parecieron eternos. Finalmente, uno de los atacantes cayó herido, y los otros huyeron hacia las colinas. El eco de sus pasos desapareció, dejando solo el jadeo de los aldeanos. María corrió hacia su hermana, abrazándola con fuerza. Isabel lloraba, pero estaba ilesa. Tomás, sangrando de un corte en el brazo, sonrió con cansancio. «Lo logramos». Nahuel, sin embargo, no sonrió. Su mirada permanecía fija en Ricardo, que aún reía pese a estar atado. «Esto es solo el comienzo», advirtió el apache. «Intentarán detenernos antes de que lleguemos a la capital». El segundo día fue aún más duro. El calor abrasador del desierto se mezclaba con la tensión constante. Vargas, agotado, guardaba silencio, consciente de que su figura ya no inspiraba respeto alguno. Pero Ricardo no dejaba de hablar,
susurrando a quien quisiera escuchar. Sembraba dudas, prometía riquezas, intentaba dividir al grupo. En un momento, Mateo, el joven campesino que había flaqueado la noche anterior, se quedó demasiado cerca del prisionero. Ricardo aprovechó para susurrarle promesas de tierras fértiles y venganza contra sus enemigos. El muchacho dudó, pero cuando alzó la vista, se encontró con los ojos de Nahuel. El apache no dijo palabra, pero en su mirada había algo más fuerte que cualquier promesa, la certeza de que había un camino distinto. Mateo retrocedió, avergonzado, y Ricardo gruñó de frustración. La noche del segundo día acamparon cerca de un río seco. Las estrellas brillaban intensas y el silencio parecía pesado como plomo. María se acercó a Nahuel, que vigilaba con el cuchillo en la mano. «¿Qué te sostiene?», preguntó en voz baja. Él la miró y por un instante su dureza se quebró. «El recuerdo de quienes no pude salvar y la esperanza de que ustedes no terminen como ellos». María no respondió, pero en sus ojos apareció un respeto profundo, un vínculo silencioso que empezaba a crecer entre ellos. El tercer día amaneció con un aire extraño. El grupo se adentró en un valle angosto, con paredes de roca a ambos lados. Nahuel levantó la mano, deteniendo a todos. «Es una trampa», susurró. No se equivocaba. De repente, varios jinetes aparecieron por ambos extremos del valle, cerrando el paso. Eran más de una docena, armados y con la mirada hambrienta de violencia. El líder levantó un machete y gritó: «Entréguenos a Ricardo y déjenlos libres, o todos morirán aquí». Los aldeanos se miraron entre sí, temblando. La promesa de libertad tentaba, pero también significaba volver al mismo círculo de miedo. Ricardo sonrió con malicia, seguro de que esta vez lograría escapar. Nahuel dio un paso al frente, con la voz grave y clara. «No habrá trato. Nadie volverá a encadenar a este pueblo». El eco de sus palabras resonó en las paredes del valle. Los jinetes se prepararon para cargar, y los aldeanos levantaron sus armas improvisadas. El aire vibraba con el preludio de la batalla. En ese instante, María e Isabel se adelantaron junto a Nahuel, demostrando que no retrocederían. Tomás levantó su lanza, y Mateo, con el corazón desbocado, hizo lo mismo. El pueblo entero, aunque temeroso, se unió en un solo frente. El choque era inevitable, y bajo el sol abrasador del desierto, la verdadera prueba de su valor estaba a punto de comenzar. El sol caía a plomo sobre el valle angosto, y el aire parecía vibrar con el peso de lo que estaba por suceder. Los jinetes de Ricardo, alineados a ambos extremos, brillaban con armas levantadas y ojos llenos de violencia. En el centro, Nahuel, con el arco en la mano y el cuchillo apache al cinto, se mantenía firme como una roca. A su lado estaban María e Isabel, temblando pero erguidas, y un poco detrás Tomás y los aldeanos, armados con palos, piedras y la determinación de quienes ya no tenían nada que perder. Ricardo, aún atado, soltó una carcajada que retumbó en las paredes del cañón. «¡Miren lo que hacen! Se condenan a todos por seguir a un salvaje. Cuando caigan, nadie recordará sus nombres». Nahuel lo miró un instante y luego volvió la vista hacia los atacantes. Sus labios se movieron apenas en un susurro que solo él escuchó. «Hoy, hija mía, no fallaré». El rugido de la carga rompió el silencio. Los jinetes avanzaron levantando una nube de polvo. El estruendo de cascos y gritos retumbaba como un trueno. Los aldeanos se tensaron, algunos retrocedieron un paso, pero Nahuel levantó el arco y disparó la primera flecha. El proyectil voló recto y cayó sobre el pecho de un jinete, derribándolo de la montura. Ese disparo encendió la chispa. Tomás gritó y lanzó su lanza improvisada.
Otros arrojaron piedras y palos, y pronto el valle se convirtió en un caos de cuerpos y polvo. El sonido metálico de las armas chocando llenó el aire. Nahuel se movía como un guerrero antiguo, esquivando golpes, lanzando flechas y luchando cuerpo a cuerpo cuando era necesario. Cada movimiento estaba impulsado no por odio, sino por una voluntad férrea de proteger a los que estaban detrás de él. María ayudaba como podía, arrojando piedras desde la retaguardia, mientras Isabel corría entre los aldeanos repartiendo cantimploras de agua, su miedo transformado en acción. Uno de los atacantes logró llegar hasta donde estaba Vargas. El capitán, aún con las manos atadas, gritó pidiendo ayuda. Pero nadie acudió. Los aldeanos ya no lo veían como autoridad, sino como parte del problema. El hombre que lo sujetaba, viendo que no tenía valor, lo apartó con un empujón y corrió hacia Nahuel, solo para caer bajo el filo de su cuchillo. Ricardo, en medio del caos, intentó arrastrarse para escapar. Logró ponerse de pie unos metros, pero Mateo, el joven campesino, lo interceptó con un palo en alto. Durante un segundo, dudó. Aquel era el hombre que había matado a su padre. Podía acabarlo en un instante. Ricardo lo vio y sonrió con burla. «No tienes el valor, muchacho. Siempre serás un cobarde». Mateo apretó el palo con fuerza, pero recordó las palabras de Nahuel. La justicia no es venganza, es semilla para el futuro. Con un grito lo golpeó en las piernas, derribándolo al suelo, pero no lo mató. Amarró más fuerte sus sogas y gritó al resto: «No más sangre por culpa de este hombre». El combate se inclinó lentamente. La ferocidad de los aldeanos, unidos por primera vez, superó el número de los jinetes. Uno tras otro fueron cayendo o huyendo hacia las montañas. La polvareda se disipó, dejando el suelo cubierto de cuerpos y armas abandonadas. Nahuel respiraba agitado, con la camisa rota y sangre en el hombro, pero sus ojos estaban claros. Miró a su alrededor y vio a los aldeanos aún de pie, algunos heridos, todos exhaustos, pero con una nueva luz en la mirada. El último en rendirse fue el propio Vargas. Con el rostro sudoroso y la voz quebrada, cayó de rodillas ante doña Rosa. «Perdónenme, yo solo seguía órdenes». Pero la anciana lo miró con desprecio y respondió: «No hay perdón cuando se vende la justicia». El pueblo entero aprobó con un murmullo grave. Cuando todo acabó, un silencio profundo se apoderó del valle. El sol bajaba en el horizonte, tiñendo las rocas de dorado. Nahuel se acercó a María e Isabel, que lo miraban con lágrimas en los ojos. María posó una mano sobre su brazo herido. «Lo lograste». «No, lo logramos». Nahuel asintió lentamente. No era un hombre de muchas palabras, pero en su mirada había un alivio que no sentía desde hacía años. Por primera vez, comprendió que sus fantasmas no se disiparían con la muerte de sus enemigos, sino con la vida de aquellos a quienes había logrado proteger. Doña Rosa alzó la voz, mirando al pueblo reunido. «Hoy vencimos, no porque un solo hombre luchó, sino porque dejamos de callar. Que esto sea la semilla de un futuro donde nadie vuelva a vivir con miedo». Los aldeanos gritaron en respuesta, levantando sus armas improvisadas al cielo. El eco resonó en las paredes del valle como un canto de libertad. Cuando cayó la noche, encendieron hogueras para honrar a los caídos. Ricardo y Vargas fueron puestos bajo custodia reforzada para ser llevados a la capital al día siguiente. Nadie más dudaba de que su tiempo de poder había terminado. Nahuel se apartó un poco, sentado sobre una roca, contemplando las estrellas. María se acercó con Isabel y juntas lo acompañaron en silencio. No hicieron falta palabras. El viento del desierto soplaba fresco, trayendo consigo un sentimiento nuevo.
esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, el apache sintió que ya no estaba solo. Había encontrado no solo un pueblo dispuesto a luchar, sino también una razón para seguir adelante. Sus cicatrices no desaparecerían, pero ahora eran parte de una historia compartida, una historia de resistencia y renacimiento. El fuego iluminaba los rostros del pueblo unido, y en medio de la noche clara, todos comprendieron que el miedo había cambiado de dueño. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.